Los temas médico-legales en Guatemala, los problemas a los que nosotros nos enfrentamos como médicos todos los días, tienen en realidad mucha importancia, dado de que nosotros estamos en un medio que realmente todos los días podemos ver nosotros en la prensa cómo estos problemas convergen en diferentes profesionales, y las ciencias médicas no se puede descartar de estos problemas. Al principio nosotros como médicos venimos siendo preparados para poder atender los problemas de la salud en Guatemala. Sin embargo, existen leyes y existe un Estado de Derecho, el cual uno debe respetar y uno debe conocer, por lo menos las normas a las cuales le afectan a uno como profesional de la medicina. Vamos a pasar con la primera. En nuestra relación como médicos, nosotros tenemos que conocer que parte de los diferentes problemas que los médicos como tales nos enfrentamos todos los días es precisamente que tenemos una relación contractual. Es un contrato de prestación de salud, un contrato de prestaciones con personas particulares, aunque la medicina ha sido vista desde un punto de vista humanístico, de las personas que estamos dentro de los hospitales y que por sueldos muchas veces miserables o en instituciones que realmente tienen a estos profesionales, dan el servicio en ese sentido. Y tenemos que conocer que para cuando nosotros ejercemos nuestra labor como médicos, hacemos esa relación contractual que está implícita en cada uno de estos actos. Cuando llega alguien con nosotros a pedirnos una consulta, cuando estamos dentro de un hospital y alguien se acerca para pedir algún servicio o requerir algún servicio de nosotros, sea institucional o sea en la vía privada. Muchos de nosotros como médicos incluso, una de las carreras dobles que se tiene dentro de la medicina es que también se estudia, muchos médicos son estudiantes de Derecho y algunos ya graduados del área de licenciatura de abogados y notarios, precisamente por esa necesidad que tenemos de conocer estos artículos que nos afectan a nosotros directamente y que durante nuestra formación como médicos no la tenemos como tal. Nos enseñan clínica, nos enseñan las áreas académicas y las áreas básicas como la anatomía, la fisiología, química, bioquímica, etcétera, pero en estos aspectos de tipo legal nosotros realmente estamos inmersos en una laguna hasta el momento en que se nos viene encima un balde de agua fría y nos denuncian o nos demandan. Por eso es que yo lo catalogo como problemas médico-legales. El artículo 1251 del Código Civil expresa el negocio jurídico, ¿sí? Muchas gracias. El negocio jurídico requiere para su validez capacidad legal del sujeto, que declara su voluntad, consentimiento y que no adolezca de vicio y objeto lícito. Esto es un artículo que nos refleja a nosotros que nosotros tenemos que tener claridad cuando estamos dando una prestación de servicio. Vamos a ver si no, pasemos la siguiente, por favor. Ya. En el 13 del Código Civil dice: toda obligación resultante de un acto de declaración de voluntad consiste en dar, hacer o no hacer alguna cosa. Por eso nosotros debemos dejar claro qué es la prestación que nosotros vamos a dar, qué implícito en esa relación médico-paciente que nosotros tenemos que ver como tal. Siguiente, por favor. Hay un contrato cuando más personas convienen en crear, modificar o extinguir una obligación. Y aquí yo quiero, la mejor manera de aprender, dicen, es poner ejemplos. Ejemplos que hoy en día tenemos a diario dentro de nuestras clínicas o dentro de nuestras instituciones.
el estar dentro de una clínica y poder ofrecer un servicio, por ejemplo, el decir, mire, yo tengo un problema de salud, cuánto me cobra, etcétera, todo eso se convierte en una relación entre el médico y paciente, pero es una relación de un contrato como tal, implícita, pero que rigen estas reglas. Y ahí ustedes pueden ver que hay un acuerdo entre dos personas. Esas dos personas es el médico y la persona tratante. Un ejemplo de esto, yo les quiero poner algo real, algo que se nos comentó en alguna oportunidad dentro del INASIF. Fue, por ejemplo, un médico privado, un ginecólogo, recibe una paciente en su clínica y resulta ser que entró una muchacha a pedirle consulta. Cuando ya está dentro de la consulta, le dice, mire, señor doctor, ¿cuánto cobra usted por la consulta? 200, 100, 75, lo que fuera a cobrar. Y resulta que le dice, mire, le dice, yo soy de la Mara 18, estoy aquí presente, quiero que me dé 5,000 quetzales para que usted pueda seguir operando su clínica. Y de lo contrario, si usted no acepta darme esos 5,000 quetzales, yo ahorita empiezo a gritar y a decir que usted me atacó sexualmente. Y usted sabe cómo son las leyes en Guatemala, que lo puedo trabar. Así que usted decide, doctor. ¿Qué decide? ¿Qué hacer? ¿Qué harían ustedes en cada uno de sus clínicas o sus sanatorios o dentro de la institución cuando uno recibe una amenaza como esas durante una prestación de salud que está el día de hoy? Resulta ser que a mí, por lo menos a mí se me hubiera parado el pelo, hubiera empezado a llorar, no sé, que hubiera querido tener una grabadora, ahora están de moda las grabaciones, y poder yo defenderme. De todas maneras no sirve, ¿no? Porque como son grabaciones ilegales, ¿verdad? Entonces no sirve, ¿verdad? Siempre hay que hacerse la víctima. Entonces, definitivamente que lo ponen a uno en una situación de alto riesgo, una situación que uno debe ir, como en el ajedrez, 5 o 6 jugadas adelante para poder tener presente estas relaciones que existen y no ponerse uno vulnerable. Por eso es que muchos de los médicos van a alquilar allá su clínica, al centro médico, al Herrera Yarande o a otros lugares donde sí tienen un sistema de seguridad, de vigilancia de cámaras y todo lo demás, a costa del valor que debe pagar un paciente por estar ahí. Sigamos con la siguiente, por favor. En el artículo 1518 dice que el contrato se perfecciona con el simple consentimiento de las partes, excepto cuando la ley establece determinada formalidad como requisito esencial de su validez. Por eso hay que dejar claro todas estas relaciones que el Código Civil nos dice. La siguiente, por favor. Delito. ¿Qué es un delito? Y por eso es que aquí vamos a discutirlo y a saber qué es esto. Es una acción típica antijurídica, imputable, sometida a una sanción penal y a condiciones objetivas de punibilidad. Supone una condena de infraccionalidad del derecho, es decir, una acción o omisión tipificada y penada por la ley. Aquí, en Guatemala, no existe la mala práctica médica como tal. ¿Por qué? Porque no aparece dentro del Código Penal. Pero sin embargo, sí hay otros delitos que sí están tipificados, como la negligencia, la imprudencia y la impericia. Por ahí es donde nos agarran a nosotros, a los médicos. Y creo yo que es importante poder decirlo, este concepto que está aquí es eminentemente jurídico. Esto de acción típica, eso se refiere a que esté escrito en el Código Penal. Una acción antijurídica que vaya en contra de la misma ley, imputable, que se demuestre que esta persona cometió ese delito y sometida a una sanción penal, quiere decir que tiene una pena, un castigo, un dinero que uno debe pagar. Y a veces las condiciones, estas son objetivas a la punibilidad y que se considera esa infracción en el derecho penal. Estas son acciones u omisiones en el deber de uno como profesional. Entonces yo les decía, no existe la mala práctica, pero los medios de comunicación siempre nos ponen a nosotros como los malos de la película, los que hacemos mal a las cosas. Mala práctica médica, entregan a un bebé que no era de él y hay un cambio en el ICS y el primero que es acusado en este momento es el médico, cuando nosotros sabemos que los médicos no entregamos bebés, sino que nosotros tenemos partos y atendemos cesáreas y hacemos actos específicamente médicos. El entregar un bebé
ya es una acción administrativa, incluso de personal paramédico, que deben de verificar trabajo social, que también está implícito dentro de nuestra rama de la salud, pero el primer culpable que está ahí es el médico como tal. Entonces, por eso nosotros tenemos que tener claro de hasta dónde llegamos nosotros como médicos y hasta dónde son nuestros actos que se pueden tipificar en este sentido. La siguiente, por favor. Entonces ya sabemos que es un delito. Aquí levanten la mano si hay algún abogado. Yo creo que ya hay uno y aquí hay otro que no quiere levantar la mano, pero ya sé que es abogado. Bueno, sigamos. ¿Qué tipo de delitos hay? Hay delitos dolosos y el delito doloso reza de la siguiente manera: cuando el resultado ha sido previsto o cuando sin perseguir ese resultado, el autor se lo presenta como posible y ejecuta el acto. Quiere decir que hay una intencionalidad en cometer esto, por eso se llama doloso. Yo sabía que se iba a morir, pero de todas maneras yo lo hice. Y ya sabía yo eso, pero yo lo realicé. Había una intencionalidad de hacerlo. La siguiente, por favor. El culposo. Aquí es donde está el 95% de nuestros profesionales. El culposo es cuando con ocasión de acciones u omisiones lícitas se causa un mal por imprudencia, negligencia o impericia. Los hechos culposos son punibles en los casos expresamente determinados por la ley. Quiere decir que son omisiones lícitas. El ejemplo típico de un caso de impericia, por ejemplo, un médico que está en el IXCAN, él es médico y cirujano general, él no está preparado para operar. Sin embargo, si no opera a una persona sin haber ningún cirujano alrededor, sin tener las condiciones adecuadas, pero sabiendo de que si no entra él a la sala de operaciones a darle esos primeros auxilios, entre comillas, porque no hay un cirujano ahí para que pueda darlo, se va a morir esa persona, él podría entrar en esta categoría de impericia. Entonces nosotros tenemos que ir viendo que las personas que son buena gente son a los que nos va mal, a las personas buena gente, ¿verdad? Sigamos, por favor. Imprudencia. Vamos a poner aquí algunos conceptos. Imprudencia supone una actividad positiva. Se refiere a obrar irreflexivamente sin precaución ni cautela. Yo sé que puede haber imprudencia, por ejemplo, en decir, se me rompió el guante en sala de operaciones, pero no le pasa nada, ahí le pongo su gramo de ceftriaxona, ahí no se va a infectar. ¿Esa será imprudencia o no? Es una imprudencia. Yo debo de adelantarme a estas cosas y decir, bueno, sí, puede ser un hecho fortuito si yo lo declaro, yo lo anoto como tal, como un hecho que pudo haber estado presente, pero como yo no quería y yo no quería escribir en ningún lado, yo lo estoy ocultando. Ahí puede ser materia especial para un abogado, ¿verdad? Para poder encontrar este tipo de imprudencias que se dan. La siguiente, por favor. Negligencia. Equivale al descuido y se refiere a la omisión de la atención y la diligencia debida. Hay algunos médicos, hoy me recuerdo yo hace unos días, estuvo el caso de unos médicos del IX, en los cuales se puso un catéter a una persona, ¿verdad? Ese catéter fue mal puesto, tuvo un hematoma, la persona llegó a pedir asistencia porque sabía que estaba malo, estaba avisando que estaba malo, y en la emergencia no se le dio la atención debida. Los médicos lo vieron, sí, es un hematoma, ahí vamos a una actitud expectante, que nosotros la conocemos como actitud expectante, y miremos qué pasa, pero no lo atendieron y lo dejaron ahí sentadito en la emergencia. Hoy el resultado es que esos dos médicos fueron llevados a juicio, ¿verdad? Por no tener esa diligencia, ¿verdad? De poder decir que esto podría haber ocasionado pues un daño mayor, como es la muerte de esa persona como tal. Eso es negligencia. A los tribunales, al juez, no le interesa si yo tenía 40 pacientes antes, o si yo estaba bien cansado, o si yo estaba posturno, o si yo con el hecho de como no me alcanza el dinero, porque lo que yo gano no es, pues yo tengo trabajo aquí, trabajo allá y trabajo allá. Soy ratero, dice la gente, ¿verdad? Soy un ratito en cada lado para que me alcance el dinero. Esa es la vida de nosotros como médicos, ¿verdad? Estamos aquí, allá y por todos lados. Sigamos, por favor. Impericia. Ya habíamos puesto un ejemplo, se refiere a obrar o actuar sin la habilidad necesaria o la falta de experiencia. En las épocas de nosotros, cuando fuimos externos, internos, etcétera, muchos de esos actos que nosotros hicimos como externos o internos podían caber en esto de impericia.
porque le decían, ¿querés un tirito? ¿Querés hacer una biopsia hepática? ¿Verdad? ¿Querés hacer una PL? Y uno era un estudiante, ¿verdad? Y lo dejaban a uno solito. Hasta un hemocultivo se puede convertir a veces en una práctica de impericia. Si yo no tengo a mi residente o a mi superior a la par enseñándome cómo es que se realiza eso y bajo el escudo de que son hospitales escuela. En esos casos, por eso es que ahora hasta se prohíbe que se escriban los nombres de los externos. El interno todavía creo que lo dejan dentro del expediente clínico con el objeto de tratar de evitar esto. Entonces nosotros estamos realmente sentados en una bomba de tiempo, nosotros como médicos. ¿Cómo podemos nosotros evitar hacer todo esto? Y vamos a hablarlo despuesito, yo creo que vale la pena poder discutirlo y poder entrar en materia para tratar de evitar a no exponernos a una denuncia, o como mucha gente lo dice, una demanda, que el término correcto para mí es denuncia. Porque demanda es cuando le piden a uno algo, ¿eh? Yo le demando atención a usted, yo le demando dinero al gobierno porque no tenemos para pagar sueldos. Eso es demanda. Denuncia es decir, usted cometió un delito y yo lo voy a acusar en tribunales. Y ha sido pues la mina de oro para mucha gente y para realmente poder explotar esos términos de una profesión tan noble como es la medicina. La siguiente, por favor. Un caso fortuito. No incurre en responsabilidad penal, y esto está en el Código Penal, quien con ocasión de sus acciones u omisiones lícitas, poniendo en ellas la debida diligencia, produzca un resultado dañoso por mero accidente. Este es el 22 del Código Penal. Si ustedes se dan cuenta, si nosotros dejamos por escrito todos los aspectos y circunstancias que me obligaron a mí a tomar una actitud audaz, tratando de salvar la vida, dando esos primeros auxilios a una persona, pero yo lo dejo bien descrito y bien documentado cómo es que fue esto puede caer en un caso fortuito. Hay un caso que a mí se me recuerda de un futbolista que se chocó contra un poste, no sé si ustedes se recuerdan, y le causó pues una pericarditis. Resulta ser que él chocó contra un poste, se traumatizó el pericardio, le dio un taponamiento cardíaco y lo llevaron a un hospital privado de alta categoría. Y la persona murió porque estaban esperando que llegara el cirujano cardiovascular o el cirujano vascular para que le dieran la atención. En ese caso, yo me recuerdo que hablábamos con algunos de los compañeros, decían, si lo hubieran llevado al general se salva, porque ahí sí son audaces, ahí sí son atrevidos, ahí sí se tiran al agua. En aquellas épocas del San Juan de Dios o del Roosevelt, donde a pecho abierto se abría y se hacía reanimación con el corazón en la mano y se le salvaba la vida a las personas. Esa es una acción que realmente entra en un caso fortuito, porque yo, por tratar de salvarle la vida, pues es cierto que le voy a ocasionar un daño, pero le estoy salvando la vida a la persona. Y si yo lo dejo bien documentado, yo tengo que ampararme en el artículo 22 del Código Penal, y hay que aprendérselo. El artículo 22 del Código Penal, así como los abogados se aprenden sus artículos, nosotros debemos de aprender nuestros artículos y poder referirnos a estos. Mira, eso es un caso fortuito, yo hice todo lo que estaba en mis posibilidades para salvar la vida, pero sin embargo se murió. Eso es un caso fortuito y yo me puedo defender con eso. La siguiente, por favor. Las causas que eximen esa responsabilidad penal. En el artículo 23 del Código Penal establece que la menoría de edad y que sea incapaz. Y causas de justificación, legítima defensa, estado de necesidad y legítimo ejercicio de un derecho. Eso es lo que establece el Código Penal en cuanto a las que eximen esa responsabilidad profesional que nosotros tenemos. Voy a probar a ver si funciona. No, ese. Ah, bueno. Causas de inculpabilidad, sigamos. Esto es en general y es para todos. Miedo invencible, fuerza exterior, el error, obediencia debida, subordinación jerárquica, el ámbito de las atribuciones y legalidad del mandato no manifiesta. Son causas de inculpabilidad.
Sin embargo, nosotros en nuestra profesión, nosotros creo yo que como gremio, como profesionales que somos, ustedes pueden ver dentro de los diferentes hospitales e instituciones que somos muy aguerridos y sí conocemos y sí leemos lo que nos interesa a nosotros. Muchas veces, aunque a mí me digan, mire, vos dale, tirate al agua, uno es reflexivo y debe de ampararse en sus conocimientos para poder evitar estas causas, ¿verdad? A mí si el director del hospital, tírate al agua, hombre, si esa sala estaba contaminada, pero vos opera ahí, si no hay otra. Eso para mí es una orden que no es una orden del todo legal. Y ahí uno puede ampararse de que, mire, yo quería operar, no había una sala descontaminada y me dieron ese y por eso se infectó. Sigamos, de la participación del delito. Y aquí lo traigo a colación porque son responsables penalmente del delito los autores y los cómplices. Y ahí estipula quién es un autor, ¿verdad? Un autor es el que tiene participación directa, que fuerzan o induzcan directamente a otro, que cooperen en la realización o preparación de su ejecución y concertados a otros a que estén presentes. ¿Dónde caen estos autores y estos cómplices? Por ejemplo, y el caso más frecuente, los que participan en sala de operaciones, las instrumentistas, el ayudante, el anestesiólogo, el cirujano propiamente dicho como autor, y todos los que estén involucrados, el externo incluso que está ahí, aparece en algún momento como testigo de un hecho que sucedió o acaeció. Entonces nosotros tenemos aquí que el primero que se llevan es al médico, ¿verdad? Porque él es el autor intelectual, ¿verdad? Del hecho. Y a partir de ahí, pues todos los demás que están inmersos en ese sentido. Entonces, a mí me trae de colación también un caso donde una persona falleció dentro de sala de operaciones y le echaban la culpa al anestesiólogo. El anestesiólogo es el culpable de todo lo que pasa en el área médica, ¿verdad? Porque como eso no se puede detectar, gases se volatilizan y todo lo demás, entonces echémosle la culpa a alguien. Es el anestesiólogo, se le pasó la anestesia. Ay, eso es común oírlo, ¿verdad? Yo hice muy bien mi operación, pero el anestesiólogo, él le picó la dura madre, la pía madre, la aracnoides y todo, y se le fue. Y se murió. Él tiene la culpa, a él métanlo preso. Y muchas veces entre nosotros mismos hay una actitud yo le llamo de piraña, o la actitud del pecado original, donde uno le echa la culpa al otro, ¿verdad? Como Adán, ¿va? Cuando esa mujer que vos me hiciste, ¿verdad? Fue la que me hizo pecar, ¿va? Y la mujer que dijo, esa serpiente que vos hiciste aquí fue la que me induzco. ¿Y para qué pones un árbol aquí en medio también? Le alegan a Dios, va a ser que al final el culpable es Dios por haber puesto todo. Ese es el pecado original, ¿va? Donde le echamos la culpa al otro y al otro y al otro. Cuando lo que deberíamos hacer es realmente enfrentarnos y poder explicar cada una de las cosas que nosotros tenemos. Bueno, sigamos. Sigamos con los cómplices. Quienes animaren o alentaren, quienes prometieran o ayudaran o cooperaran, que informe o suministre los medios y el enlace o intermediarios. Por eso es que aquí se van los directores de hospital, ¿verdad? Se van los subdirectores, se van los jefes de servicio. En lo que yo llevo en medicina forense, yo no me recuerdo de alguna denuncia que involucre a jefes de servicio, porque los jefes de servicio es como el Espíritu Santo, ¿va? Están ahí pero nunca están, ¿verdad? Porque tienen 3 horas, 2 horas en el hospital, pero no están, ¿verdad? Los servicios se manejan con los residentes muchas veces. Y levante la mano el que esté en desacuerdo con eso, ¿o no es cierto? Muchas veces la consulta que se hace es por vía telefónica y precisamente ahí es donde va la jerarquía, ese método que nosotros tenemos en medicina de poder ir resolviendo las cosas conforme una jerarquía y los niveles de experiencia y los niveles de conocimiento que cada uno tiene. Sigamos. De las penas. Gracias a Dios, las penas que nos imputan a nosotros los profesionales son de los delitos culposos. Y esos delitos culposos pues tienen, se paga con dinero
o se paga con tiempo de cárcel. Esos son los dos tipos de sanciones que pueden haber. Y después de que lo sancionan a uno, el Tribunal de Honor de aquí del colegio también toma sus acciones y también los penaliza a uno con inhabilitarlo de su labor como profesional. Pero las penas que tenemos aquí son la pena de muerte, de prisión, de arresto y de la multa, y la inhabilitación en el ejercicio de su profesión. La pena de muerte, gracias a Dios, ya no está en Guatemala. El último caso fue, no sé si ustedes se recuerdan, ¿alguien se recuerda cuál fue el último caso de pena de muerte? ¿Verdad? Fue algo realmente... Bueno, en los últimos casos, ¿se recuerdan aquellos 3 prisioneros que en el tiempo de Ríos Montt que los fusilaron y todavía en prensa salió alguien dándoles el tiro de gracia ahí? Para eso sí somos buenos los guatemaltecos, ¿verdad? Para matar a la gente. Bueno, la de prisión, esa es la que a nosotros nos tiene que tener en mente. Hubo un caso, como les repito yo, de una denuncia de un anestesiólogo de la famosa corporación, y resulta ser que en esa corporación él daba anestesias así como que por granel, ¿verdad? Hoy en día, ustedes pueden ver en la prensa que anuncian los procedimientos médicos como que si son, cuestiones comerciales, ¿verdad? Se pintan casas a domicilio, dice ahí, ahora dicen cesáreas a 2,000, ¿verdad? Colonoscopías a 150, endoscopías a 175. Yo me recuerdo que en el Código Odontológico estaba hasta prohibido poner eso, ¿verdad? Hoy hasta uñas encarnadas salen hablando ahí de prestación de servicios de salud de esa manera y esa magnitud, y en paquetes. Le hago su cesárea y de una vez le hago su pómero, ¿verdad? Entonces, por un precio módico de 1,500. ¿Quién va a competir contra esos precios? Se ha desvirtuado un poquito la actividad médica como tal. Y entonces, en ese sentido, en esos hospitales que dan esos paquetes así, al por mayor, y que trabajan ganando dinero, porque es la única manera que creo yo que puede salir los costos de una operación, al darlos así como que en combo, ¿verdad? Es precisamente que a mí me dicen, usted déle la anestesia, yo soy anestesiólogo y usted va a tener 10 anestesias al día. Entonces usted, como es anestesiólogo, no me da tiempo a mí de ir a individualizar a la persona, tomarle la presión, preguntarle qué antecedentes tiene ni nada. Lo único que me da tiempo es de ponerle su anestesia y pasarme al otro cubículo, dejar a un técnico y pasarme al otro, y así ir haciendo múltiples anestesias. Pues en uno de esos casos, un profesional de estos de anestesia se metió en un problema, se murió la paciente y lo denunciaron a él. Y todos los demás le echaban la culpa al anestesiólogo. Cuando yo hablé con la firma de abogados, ¿verdad? Porque hablamos con la firma de abogados, diciéndole que este era pues un anestesiólogo y lo que él había hecho en realidad era realmente una labor médica, pero que había estado dentro de un paquete. Y la familia lo que quería era pues, el resarcimiento y la búsqueda de justicia porque se había muerto un familiar. Resulta ser que uno de los abogados me dijo, mire, pues yo quiero denunciar y demandar a este médico porque a través de esa denuncia yo le puedo llegar a la corporación, y eso sí tienen dinero, pero yo no puedo llegarle a la corporación si no meto al bote a este médico. Entonces, indirectamente, como terceros civilmente demandados, yo tengo que acusar al médico primario y a la corporación como tal para ganarme unos milloncitos ahí. Ese era el asunto, pero el prestigio del médico iba a caer por el suelo. Entonces, al final, yo creo que estamos en un sistema piraña, donde nos atacamos entre nosotros mismos y nos comemos entre nosotros mismos. Sigamos hablando de esto. Penas accesorias, ahí están las inhabilitaciones, ¿verdad? Que a uno lo inhabiliten a estas alturas, pues realmente, ¿qué va a hacer uno? Ni poner una barrotería, como decía el finado Chepón García, ¿verdad? Miren, la medicina ya no está tan rentable que yo creo que es mejor que se salgan de la facultad de medicina y pongan una barrotería y van a ganar más plata. O yo diría que es una profesión de riesgo el tener una barrotería, porque también lo extorsionan y lo matan a uno a diario. O dedicarse a piloto de camioneta, ¿verdad? Tal vez esa es la profesión más segura. Ya no se debe suicidar uno allá en el incienso, sino que mejor buscar un trabajo de piloto y ahí lo matan a uno. Sin embargo, dicen que ya disminuyeron.
Disminuyeron porque ya no hay pilotos, ¿verdad? Ya no hay pilotos que matar. Sigamos. Comiso o pérdida de objetos o instrumentos del delito. Expulsión del territorio nacional. Pago de costas y gastos procesales. Publicación de la sentencia y todas aquellas otras que señalan la ley. ¿Se recuerdan el primer caso de contagio de SIDA en Guatemala? De un doctor Toledo. Le arruinaron la vida al pobre doctor, ¿verdad? Era un caso de transfusión de sangre, se le transfundió sangre, a través de la transfusión de sangre se le estaba implicando que él había pues transmitido el SIDA a esta persona. Y las notas de los periódicos sacaban el nombre y la foto del médico que estaba ahí, ¿verdad? Qué inhabilitación tan bonita, ¿verdad? Que es mediática, aunque el colegio no lo haya hecho y aunque se le haya después, él haya puesto todos los recursos y haya puesto todas sus argumentaciones diciendo que él no era el directamente implicado en esa transfusión. El implicado fue él y le costó un mundo y la mitad del otro para poder recuperar el prestigio profesional, el orgullo profesional, los años de quemadas de pestaña que le dieron en la universidad para que en un ratito, en 5 minutos, a uno lo pongan por el suelo. Pérdida o suspensión de los derechos políticos, pérdida del empleo o cargo público que el penado ejercía, aunque provenían de elección popular, incapacidad para obtener cargos o empleos en comisiones públicas, privación de elegir y ser electo, incapacidad de ejercer la patria potestad, tutor o protutor. En el 57 habla sobre la aplicación de algunos de estos incisos anteriores y la prohibición de ejercer una profesión o actividad cuyo ejercicio penda de una autorización, licencia o habilitación. En nuestro medio hay algunos de los médicos que han sido sancionados con esto. Ustedes se recuerdan el caso del doctor Meyer, por ejemplo. A él lo sancionaron, lo inhabilitaron, aunque ya no ejercía la medicina como tal, ¿verdad? Pero sí fue inhabilitado, ¿verdad? Porque recibió una condena, una pena. Sigamos. Político, ¿eh? Ya te han asegurado los nietos y dicen y todo lo demás por ahí. Conjuntamente con la pena principal, se impondrá de la inhabilitación especial cuando el hecho delictuoso se cometiere con abuso del ejercicio o con infracción de los deberes inherentes a una profesión o actividad. Y ahora hablemos del homicidio. El homicidio se refiere en el artículo 123 del Código Penal. Comete homicidio quien diere muerte a alguna persona. Al homicida se le impondrá la pena de prisión de 15 a 40 años. Este es un término. ¿Qué tipo de homicidio es el que afecta a los profesionales? El homicidio culposo. Excepto el doctor de la muerte, ¿verdad? Aquel patólogo de Alemania, donde él, por principios humanitarios, pues ayudaba a la gente con problemas terminales, ¿verdad? A culminar con la vida. Pues es un tema filosófico, es un tema, Gunther se llamaba él, por cierto, es el doctor de la muerte, le decían, él tendría sus razones, él tenía razones humanitarias para hacerlo, y habría que discutirlas, y nos llevaríamos un año discutiendo esos temas torales sobre los enfermos terminales y su derecho pues tomar una acción de estas. Al autor del homicidio culposo se le sancionará con prisión de 2 a 5 años, cuando el hecho causare además lesiones a otras personas, resultare en la muerte de varias, la sanción será de 3 a 8 años de prisión. Entonces es poquito, no se preocupen, van a estar poquito tiempo allá en Pavón o en el preventivo. Para cuando ya los lleve a uno a juicio, pues ya se pasaron esos años, porque así es, ¿verdad? La justicia a veces no es tan rápida como uno quisiera. Lesiones culposas. Quien causare lesiones por culpa, aun cuando sean varias las víctimas del mismo hecho, serán sancionadas con prisión de 6 meses a 2 años o multa de 300 a 3,000 quetzales. Se oye bonito. Ahorita le doy la palabra, doctor. Solamente, por ejemplo, por poner un ejemplo, aquellas personas que, por ejemplo, con el electrocauterio, sin querer, queman la persona, ¿verdad? Y cuando uno se da cuenta, y como está anestesiada no se da cuenta, será una lesión culposa esa. ¿Estará uno sujeto a estas sanciones?
y uno, o aquel bebé que uno lo deja bajo la lámpara de ganso, que es la enfermera la encargada de esto, pero el culpable es el neonatólogo o el pediatra que estaba a cargo de ese servicio. Aquí es donde nosotros miramos esto. Sí, doctor Valdés. Una consulta. Digamos, un cirujano con premeditación, alevosía y ventaja le quita los ovarios a una paciente para que no tenga hijos y esta señora se da cuenta después de 10 años, dijéramos, de esa lesión. ¿Qué sucede en este caso? Ahí, primeramente tenemos que ver, y le contesto la pregunta rapidito, ese es un delito, es mutilación, porque nosotros no tenemos derecho sobre el cuerpo de ninguna otra persona, ese es un principio. Aunque uno diga lo que uno, la justificación que uno busque, es un delito, y por eso hablábamos sobre el contrato, sobre lo que nosotros tenemos que llegar a establecer en una primera relación entre médico y paciente. Ese contrato nos va a establecer qué es lo que yo le estoy ofreciendo y hasta dónde llego yo. Y tener el consentimiento informado de la persona y la voluntad de la persona para hacer lo que me está pidiendo. Si yo en ese caso, yo actúo como es una prostituta y va a seguir siendo prostituta, yo tomo la decisión como profesional, ¿va? Porque así ha pasado muchas veces, ¿verdad? Que como es prostituta o como es de la vida alegre, dicen, ¿verdad? Entonces yo lo que voy a hacer es que le voy a quitar los ovarios para que no siga teniendo hijos. Había un caso, doctor, similar a ese que usted nos cuenta, en un hospital del interior, donde a una de estas personas se le hizo pómero, ¿verdad? Porque sabían que era de la vida alegre, era su 9º hijo y dijeron, va a tener otra vez otro niñito y va a traer a sufrir al mundo, mejor hagámosle la pómero y no digamos nada. Para mala suerte de esta persona, la persona sale de esa vida, se casa y a la hora de querer tener un muchachito, no puede tener. Y resulta ser que le hacen todos los estudios, se le diagnostica que tiene ligadura de trompas y se le implica a los médicos del parto, ¿verdad? Esa acción donde ella nunca había dado su consentimiento. Ahí está el delito. Eso es un delito. Nosotros no somos dioses, ni tampoco podemos tener actitudes en contra de las mismas personas. Son delitos contra las personas. Sí, doctora. Bueno, le voy a contestar. Primero, no es a conveniencia. En primer lugar, yo creo que es peligroso ponerse de acuerdo, ¿verdad? El ponerse de acuerdo, miren lo que pasó en las cortes, ¿verdad? Se pusieron de acuerdo, ¿verdad? Ahí no, pero es diferente, ¿verdad? La coordinación. Mire, pues, aquí hay un Estado de Derecho, y el Estado de Derecho establece las leyes. Las leyes son, pero le voy a repetir lo que dicen los abogados. Yo soy médico también. Le voy a decir qué dicen los abogados. La ley es clara. Mire lo que dice. Para ellos todo es claro.
Sin embargo, nosotros como médicos ni siquiera nos hemos puesto a leer estas leyes, ¿verdad? Ese es el problema. Mire, yo soy médico forense, he estado en tribunales por mucho tiempo. Mire, aquí en Guatemala hay muchos problemas. Sin embargo, yo lo que opino es que por eso es que hay códigos y por eso hay un Estado de Derecho que hay que cumplir. Nosotros, como médicos, yo soy médico también, mi obligación aquí como INASIF es ser objetivo, transparente y dar una opinión. Yo no me voy a poner de acuerdo con ningún juez ni con ningún abogado, sino que voy a decir mi observación como profesional. Entonces, ahora, mire, doctora, yo creo que le voy a decir ahí nada más. Por supuesto, tenemos conocimiento de toda la materia, sobre todo materia penal. Por supuesto. Y yo le digo, yo tengo una maestría y recibí Código Penal y Procesal Penal y todo lo demás. Y tengo mis acreditaciones, doctora. Entonces, usted va a cuarto año, no sé si tiene un título que la habilite. Bueno, dejémoslo ahí. Digamos que yo estoy aquí con el objeto de ponerle a la general, a los médicos generales, a los profesionales, lo poquito que yo sé con respecto a esto y cómo nos podemos defender en ese sentido. Yo no voy a entrar en polémica de que si las leyes son buenas o si son malas, o si nos ponemos de acuerdo o no, o si nos coordinamos o no. Yo, como le pongo el vivo ejemplo de las coordinaciones, es una Corte de Apelaciones y Corte Suprema de Justicia donde sí se pusieron de acuerdo y están los que están. Nosotros como profesionales tenemos que ser objetivos y tenemos que decir las cosas como son. En ese sentido yo considero que nosotros como profesionales en la medicina debemos de conocer nuestras leyes, por lo menos las poquitas leyes que nos afectan a nosotros. Voy a seguir con mi presentación y de último le dejo la palabra, doctora. Voy a seguir. Bueno, revelación de secreto profesional. Quien sin justa causa revelare o empleare en provecho propio o ajeno un secreto que está enterado por razón de su estado, oficio, empleo, profesión o arte, sin que ello ocasionare o pudiera ocasionar prejuicio, será sancionado con pena de prisión de 6 meses a 2 años o multa de 100 a 1000 quetzales. Nosotros tenemos que considerar que no solamente en el Código Penal lo establece, sino que también en nuestro Código Deontológico, la revelación de ese secreto profesional. Entonces tenemos que estar claros que nosotros, cuando tenemos una relación con una persona que necesita de nuestros servicios, también tenemos nosotros una obligación de poder guardar ese secreto profesional como tal, excepto que un juez o el juez le obliga a uno a poder revelarlo en una causa como tal. Responsabilidad civil es el daño que debe indemnizarse. Toda persona que cause daño o perjuicio a otra, sea intencional, sea por descuido o imprudencia, está obligada a repararlo, salvo que se demuestre el daño o perjuicio que se produjo por culpa o negligencia inexcusable de la víctima. Sigamos. El responsable del delito doloso o culposo está obligado a reparar a las víctimas los daños o perjuicios que le hayan causado. Son leyes, como dice la doctora, que si bien no son las mejores, tenemos que tener una base y tenemos que estar dentro del sistema del derecho, tener reglas claras para poder ejercer nuestra profesión. Tal vez no son las mejores, tal vez a veces se restuerce. Y muchas veces las personas dirán, la justicia solo existe para la gente pobre, porque son los únicos que están en la cárcel. Los que tienen plata pueden pagar una buen bufete y poder salir libre de muchas de estas cuestiones. Pero en realidad yo creo que lo más importante
Y el mensaje que yo les quiero dejar el día de hoy aquí a todos nuestros colegas, nuestros compañeros, es lo siguiente. El acto médico y la carrera de la medicina es una carrera muy humanista. Sin embargo, nosotros debemos de aprendernos estas leyes porque en algún momento podemos salir nosotros con algún problema. Las personas buena gente, las personas que dan, por ejemplo, en una receta médica, una certificación de salud, nos metemos a problemas y nos ponemos de carne de cañón para muchas denuncias, muchas acciones donde podemos salir involucrados. Yo a lo que me quiero referir es precisamente a conocer estas poquitas leyes, estos delitos que sí nos afectan y que nos pueden perjudicar en nuestro ejercicio de la profesión. En el INASIF contamos con profesionales que se dedican a resolver algunas dudas de los fiscales o de los jueces que a nosotros se nos solicita como tal. Nosotros procuramos establecer dentro de nuestros conocimientos como forenses si hay implicación, si hubo un acto médico, se actuó con el deber médico como tal, se actuó con el protocolo debido. Esas son las cosas que nosotros respondemos y eso es a lo que nosotros les aclaramos a los señores jueces dentro de las diferentes denuncias que se tienen. Y muchas veces nos acusan a nosotros de decir, lo que pasa es que el gremio de la medicina, el gremio de los médicos se protege mucho. Es un gremio que entre todos ellos ahí no hay nada y nunca se pasa nada y no hay nada. Son poquitos los casos de responsabilidad profesional que son llevados a tribunales y en los que pierde un profesional porque ellos se cuidan mucho y se protegen mucho. Yo les diría una cosa, nosotros no es que nos protejamos, sino que lo que yo pretendo en el día de hoy es que conozcamos estas poquitas leyes que tenemos, que nos preparemos para nuestras acciones médicas, nuestros servicios que damos, sean institucionales o privadas, y que podamos tener una respuesta para tal. Que hagamos las cosas y que escribamos las cosas en un expediente, que dejemos por escrito las cosas que realizamos, que seamos claros con ese contrato que tenemos entre médico y paciente y poder decirle a una persona hasta dónde yo puedo llegar. Aquellas expresiones de que le preguntan a uno, mire usted, ¿y cuánto va a sobrevivir? Y uno se anima a decirle, mire, entre 3 y 4 meses. Mire, fíjese que con este tratamiento nuevo que existe hoy, yo le voy a curar el cáncer, que se llama quimioterapia, ¿verdad? Esas acciones y esas cosas no se deberían de dar. Deberíamos de ser un poquito más claros, conocer nuestras leyes y evitar estos problemas médico-legales que muchas veces nos atañen a uno. En alguna medida, ahorita yo veo bastante afluencia de muchos de los colegas que probablemente no han tenido ningún problema en cuanto a esto, pero sí debemos de estar presentes que estamos sujetos a los que nos dedicamos a la profesión y estamos activos a uno de estos problemas que se presentan el día de hoy y que las leyes están claritas y están descritas ahí. Aunque yo esté en oposición con lo que está escrito, de alguna manera esto es lo que está en nuestro arsenal de leyes en Guatemala y a lo que nos tenemos que preparar para actuar. Sí, por favor, doctor.